El PIB per cápita a menudo se considera un indicador del nivel de vida de un país dado, ya que refleja la riqueza promedio de cada persona que reside en un país. Por lo tanto, es el método estándar utilizado para comparar cómo los países pobres o ricos se relacionan entre sí. Estas son las revisiones de Focus Economics, así como las previsiones del PIB per cápita de 2019 a 2023 para los países que ellos cubren y tener así una idea de qué países son los más pobres actualmente y cuáles van a dar un salto para convertirse en los más ricos en los próximos años. Quédate hasta el final, ya que revisaremos luego en qué posición se encuentra cada país de América Latina y su proyectado para el 2023. Vamos a por ello. Uzbekistán ocupa el último lugar en la lista de los países más pobres según el PIB per cápita del 2019, que se prevé que llegue a $1.350. El crecimiento económico del país fue rápido entre 2004 y 2016, lo que sacó a una parte importante del país de la pobreza. Uzbekistán, país rico en productos básicos, fue ayudado por los altos precios de los productos ya mencionados y el aumento de las exportaciones de gas, oro y cobre, que generaron ingresos estatales que financiaron grandes aumentos en la inversión y los salarios que reforzaron el consumo privado. Desafortunadamente, en el periodo entre 2013 y 2016, los precios de las materias primas se derrumbaron junto con el débil desempeño de Rusia y China, socios comerciales clave que afectaron negativamente a su economía. A pesar del debilitamiento del entorno externo, las políticas fiscales y monetarias anticíclicas del gobierno permitieron que el crecimiento se desacelerara solo un poco. Sin embargo, la reducción de la pobreza se ha estancado en gran medida. Kirguistán. Kirguistán ocupa el 9º lugar en la lista con un PIB per cápita estimado en 2019 de $1.266. Un país sin litoral y en gran parte montañoso, con poco más de 6 millones de habitantes, la República Kirguisa adoptó recientemente un sistema parlamentario en 2011. Ha experimentado una considerable inestabilidad política y social, con un débil gobierno y la alta corrupción desde que obtuvieron su independencia en 1991. La democracia actual del país está muy lejos de esos días. No obstante, la corrupción sigue siendo generalizada en el sector público, lo que limita el potencial del crecimiento económico de dicho país. Tanzania. El número 8 en la lista de las economías más pobres es Tanzania, con un PIB per cápita estimado de $1.159 para el 2019. La economía de Tanzania ha sido muy consistente en la última década, con un promedio de crecimiento de entre 6 y 7% cada año. Según el Banco Mundial, la tasa de pobreza también ha disminuido de manera constante. Sin embargo, el número absoluto de personas que viven en la pobreza no se debe a la alta tasa de crecimiento de su población durante ese tiempo. Etiopía. Regresando a África, ahora con el número 7 en la lista, Etiopía está ubicada en el Cuerno de África, lo que le da un gran punto de partida estratégico, ya que está cerca de Oriente Medio y sus mercados. Aunque técnicamente no tiene salida al mar, es un pequeño vecino limítrofe de Djibouti, que actúa como su puerto principal. Etiopía ha crecido rápidamente desde el cambio de siglo y actualmente es el país de más rápido crecimiento en África, aunque extremadamente pobre, como lo demuestra su PIB per cápita proyectado para 2019 de solo $1.122. Junto con el rápido crecimiento económico de Etiopía, se produjeron reducciones significativas en la pobreza, ya que más del 55% de los etíopes que viven en la pobreza extrema en 2000 bajaron a 33.5% en 2011, según el Banco Mundial. Para sostener su crecimiento económico y la reducción de la pobreza, se necesita una buena gobernanza. Sin embargo, un importante malestar público se ha afianzado en Etiopía en los últimos tiempos sobre el régimen autoritario del país.
Haití. Haití es el número 6 en la lista, con un PIB per cápita previsto de $923. Haití es extremadamente vulnerable a los fenómenos meteorológicos extremos y desastres naturales, con un 90% de la población del país en riesgo, según el Banco Mundial. Estos desastres naturales golpean al país en más de un sentido, incluida la economía. El terremoto de 2010, por ejemplo, causó daños equivalentes al 32% del PIB del país. Si bien la economía comenzó en 2017 en una base sólida, la actividad económica se ha desacelerado desde entonces, principalmente debido al impacto negativo de los huracanes Harvey e Irma. Además, la decisión de la administración estadounidense de eliminar el estatus de protección temporal, TPS por sus siglas en inglés. Yemen. Yemen se encuentra en medio de una guerra civil masiva que ha provocado una catastrófica crisis humanitaria, que explica en gran medida el lugar del país en esta lista de los países más pobres del mundo. Se pronostica que Yemen tendrá un PIB per cápita de $913 en 2019. Los servicios básicos en todo el país están a punto de colapsar, ya que la mitad de la población vive actualmente en áreas directamente afectadas por el conflicto, y millones de yemeníes han sido desplazados por la fuerza. Yemen también enfrenta la peor hambruna en un siglo, según Naciones Unidas, con 14 millones de personas en riesgo de morir de hambre. Después de que las conversaciones de paz no lograron despegar en septiembre, la lucha se intensificó. Tayikistán. Tayikistán es el número 4 en la lista de los países más pobres, con un PIB per cápita proyectado de 2019 de $861. Tayikistán obtuvo su independencia después de la caída de la Unión Soviética, pero poco después estalló una guerra civil que duró 5 años hasta 1997. Desde entonces, luego, la estabilidad política y la ayuda externa han permitido que la economía del país crezca, reduciendo la pobreza de manera notable. Según el Banco Mundial, la pobreza se redujo de más del 83% al 47% entre 2000 y 2009 y del 37 al 30% entre 2012 y 2016. Desde entonces, la reducción de la pobreza lamentablemente se ha estancado. Sin embargo, se proyecta que caiga de 30% a 25% para 2019 a medida que el crecimiento se recupera. Uganda. Uganda se encuentra en el tercer lugar de la lista con un PIB per cápita proyectado para 2019 de $759. Aunque esto representa un gran salto desde el nivel de los dos primeros en la lista, Uganda es un caso un tanto extraño. Tras el conflicto armado de 1986, el partido político gobernante, Movimiento de Resistencia Nacional, promulgó una serie de reformas estructurales e inversiones que llevaron a un periodo de crecimiento económico significativo y reducción de la pobreza hasta el 2010. Pero en los últimos 5 años el crecimiento económico se ha desacelerado y en consecuencia también lo ha hecho el ritmo de reducción de la pobreza. Hay una variedad de factores que ha provocado la desaceleración. Sin embargo, se ha atribuido principalmente al clima adverso, a las limitaciones de crédito del sector privado, a la mala ejecución de los proyectos del sector público y al malestar en su vecino Sudán del Sur, que ha inundado el país con refugiados que huyen del país. Mozambique. El segundo país más pobre del mundo es Mozambique, con un PIB per cápita estimado de $502 para el 2019. La antigua colonia portuguesa tiene grandes esperanzas de transformar su economía en base a las perspectivas de abundantes campos de gas natural descubiertos en 2011. Se espera que el crecimiento económico se acelere este año gracias a los mayores precios del gas natural. Los panelistas de Focus Económicos ven un crecimiento del 3,5% en 2018 y del 4,1% en 2019. República Democrática del Congo. Aunque la República Democrática del Congo tiene abundantes recursos naturales, desafortunadamente tiene un PIB per cápita proyectado para 2019 de $475. El país se encuentra en la posición poco envidiable de ser el país más pobre del mundo. En los últimos años se han producido graves disturbios políticos, ya que los pedidos del presidente Joseph Kabila, quien asumió el poder después del asesinato de su padre en 2001, alcanzaron un punto álgido en 2018. Según el citado estudio,
Muchas de las naciones más pobres del mundo son lugares donde los regímenes son autoritarios, la agitación política, las instituciones financieras débiles, la infraestructura inadecuada y la corrupción disuaden a la inversión extranjera, a pesar de que muchas de ellas son inmensamente ricas en recursos naturales y tienen un crecimiento joven y creciente de su población. En la lista de los 10 principales, 5 están sin salida al mar, lo que significa que no tienen acceso directo al comercio marítimo, y otros se encuentran en medio de una guerra civil, lo que ayuda a explicar por qué algunos de ellos no están actualmente en la mejor forma. Lo prometido es deuda con América Latina. El primer país que aparece es Nicaragua en el puesto 18, como lo vemos. Honduras en el 24, Bolivia en el 32, Venezuela en el 33, increíblemente, Paraguay en el 50, Ecuador en el 54, Colombia en el 56. Estos países ya están en crecimiento. Perú en el 58, Brasil en el 65, Argentina en el 67, México en el 70, Costa Rica en el 73, Chile en el 79, Uruguay en el 81. Puestos más arriba, obviamente, las economías más avanzadas. España en el 100, Puerto Rico en el 101, Italia en el 102, Japón en el 105, Nueva Zelanda en el 104, Reino Unido en el 107, Francia en el 108, Canadá en el 110, Australia en el 117, Estados Unidos en el 121 y Luxemburgo lidera en el 126, que es el tope de la lista de Focus Economics. Espero la información haya sido de su agrado. Si es así, un pulgar arriba, un comentario acerca de ello y suscríbanse al canal activando la campana de notificaciones. Muchas gracias. Esto fue Top History.